Santo Tomás de Aquino, uno de los teólogos y filósofos más importantes de la Iglesia Católica, tuvo una vida y obra que marcaron profundamente el pensamiento cristiano. Nacido en 1225 en el castillo de Rocaseca, cerca de Aquino, en Italia, Tomás provenía de una familia noble, los condes de Aquino. Fue el menor de 8 hijos. Desde temprana edad, mostró un interés por la vida religiosa y fue enviado al monasterio de Monte Cassino para ser educado. En 1239, debido a las tensiones políticas, Tomás dejó Monte Cassino y continuó su educación en la Universidad de Nápoles. Allí entró en contacto con la Orden de los Dominicos y quedó impresionado por su enfoque en la enseñanza y el estudio. A pesar de la oposición de su familia, Tomás decidió unirse a los dominicos en 1244. Su familia, descontenta con su decisión, lo secuestró y lo mantuvo cautivo en el castillo familiar durante casi un año, intentando disuadirlo de su elección. Tomás, sin embargo, permaneció firme en su vocación. Liberado en 1245, Tomás fue enviado a París para estudiar bajo la guía de Alberto Magno, un destacado filósofo y teólogo. Tomás se destacó por su inteligencia y su capacidad para aprender. A pesar de su naturaleza callada y reflexiva, sus compañeros lo apodaron el buey mudo, prediciendo que su enseñanza retumbaría en todo el mundo. Tomás fue ordenado sacerdote en Colonia, Alemania, en 1250. Continuó sus estudios y comenzó a escribir, combinando la teología cristiana con la filosofía aristotélica, algo revolucionario en ese momento. Su enfoque racional y sistemático para explicar la fe cristiana fue innovador. En 1256, Tomás regresó a París, donde se convirtió en maestro en teología. Durante este tiempo, escribió varios de sus trabajos más importantes, incluyendo la Suma contra Gentiles. Su enseñanza y escritura se centraron en explicar y defender la fe cristiana, así como en integrar la filosofía griega con la teología. La obra más famosa de Tomás, la Summa Theologica, comenzó alrededor de 1265. En ella, buscó presentar toda la enseñanza cristiana de una manera sistemática y coherente. La Summa aborda temas como la existencia de Dios, la naturaleza de la fe, la moral y la ética, y la vida de Cristo. Tomás también participó en debates teológicos y políticos de su tiempo, incluyendo la controversia sobre las enseñanzas de Aristóteles y su relación con la fe cristiana. Defendió el uso de la razón en la comprensión de la fe y argumentó que la fe y la razón no están en conflicto, sino que se complementan. En 1274, mientras se dirigía al Concilio de León, Tomás cayó enfermo y murió el 7 de marzo en la abadía de Fossanova. Aunque no completó la Summa Theologica, su trabajo ya había ejercido una influencia considerable en la teología cristiana. La vida y obra de Santo Tomás de Aquino han tenido un impacto duradero en la Iglesia Católica y en la filosofía occidental. Fue canonizado en 1323 y declarado doctor de la Iglesia en 1567. Su enfoque en la armonía entre fe y razón sigue siendo un pilar en la enseñanza católica y en el estudio de la filosofía y la teología. Santo Tomás de Aquino, uno de los filósofos y teólogos más influyentes de la historia, dejó un legado de pensamientos y frases que han sido ampliamente citadas y reflexionadas. Algunas de sus frases más populares incluyen: para aquellos que tienen fe, ninguna explicación es necesaria. Para aquellos sin fe, ninguna explicación es posible. La mayor de todas las ilusiones es el miedo a la muerte. La caridad es la forma, el motor y el fin de todas las virtudes. Ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal. La verdad es como un león. No necesitas defenderla. Déjala suelta. Se defenderá a sí misma. La fe es creer lo que no ves. La recompensa de esta fe es ver lo que crees. La paciencia es la compañera de la sabiduría. Bueno es aquello que todos desean. La ley es una ordenación de la razón para el bien común, promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad. Temer el amor es temer la vida, y los que temen la vida ya están medio muertos. Estas frases reflejan la profunda comprensión de Santo Tomás de Aquino sobre la fe, la razón, la ética y la naturaleza humana.
Su pensamiento sigue siendo una piedra angular en la filosofía y la teología cristiana. Santo Tomás de Aquino, conocido por su profunda erudición y su enfoque en la integración de la fe y la razón, compuso varias oraciones que reflejan su devoción y su búsqueda de sabiduría y entendimiento. Algunas de las oraciones más populares atribuidas a él son: oración por la sabiduría. Concédenos, Señor, un espíritu que entienda lo que es recto y verdadero, y que siga siempre el camino que conduce a la vida, para que podamos encontrar en ti, que eres la verdad, todo lo que es verdadero y justo y bueno, y en la vida eterna poseer el fruto de la verdad. Amén. Oración antes del estudio. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría, y el principio supremo, derrama sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar, y gracia abundante para hablar. Guía el comienzo de mi trabajo, dirige su progreso, y lleva a cabo su finalización. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración después del estudio. Te doy gracias, Señor, Santo Padre, Dios eterno y omnipotente, que, sin merecimiento alguno de mi parte, pero por la pura condescendencia de tu misericordia, me has alimentado en este día con el dulce alimento de tu palabra. Te pido que esta semilla caiga en buena tierra, para que en la paciencia y la fortaleza de los buenos deseos, pueda producir fruto para la vida eterna. Amén. Estas oraciones reflejan el amor de Santo Tomás de Aquino por el conocimiento y la verdad, así como su humilde reconocimiento de la necesidad de la gracia divina en la búsqueda del entendimiento. Son utilizadas frecuentemente por estudiantes y académicos como una fuente de inspiración y guía en sus estudios y reflexiones. Santo Tomás de Aquino, conocido principalmente por su contribución a la teología y la filosofía, no es famoso por realizar milagros en el sentido tradicional como lo son otros santos. Su vida estuvo más centrada en la enseñanza, la escritura y el desarrollo intelectual en el ámbito de la fe cristiana. Sin embargo, hay algunos eventos en su vida que algunos fieles consideran milagrosos o de naturaleza mística. Iluminación intelectual. Se dice que Tomás oró fervientemente por entender los misterios de Dios y que fue bendecido con una comprensión excepcionalmente profunda de la teología y la filosofía. Algunos consideran su brillantez intelectual y su capacidad para sintetizar la fe y la razón como un don milagroso de Dios. Visión mística. Cerca del final de su vida, mientras celebraba la misa, se reporta que Tomás tuvo una visión mística. Después de esta experiencia, dejó de escribir, afirmando que todo lo que había escrito le parecía, como paja, en comparación con lo que había visto y experimentado en la visión. Levitación en oración. Hay relatos que sugieren que Tomás, en momentos de profunda oración, fue visto levitando o en éxtasis. Estos eventos, aunque no están ampliamente documentados, forman parte de la tradición en torno a su vida. Milagros post-mortem. Después de su muerte, algunos fieles han atribuido milagros a su intercesión, aunque estos no son tan prominentes como los asociados con otros santos. En resumen, mientras que Santo Tomás de Aquino no es conocido por realizar milagros en el sentido de curaciones sobrenaturales o intervenciones físicas dramáticas, su vida y obra representan un milagro de sabiduría teológica y filosófica con un impacto duradero en la historia del pensamiento cristiano.